Bien, vamos entonces a ver este asunto que quedó pendiente de la clase de ayer. Pues voy a comenzar todo de nuevo porque la verdad es que no me acuerdo hasta dónde llegué, no me interesa. Y bueno, vamos a recapitular el asunto este sobre las enfermedades de el sistema respiratorio. Entonces, pues, antes de hablar de las enfermedades, debemos recapitular el contexto anatómico, fisiológico e histológico de la vía respiratoria. Recordemos que tenemos dos pulmones, un pulmón derecho con tres lóbulos, superior, medio, inferior, y un pulmón izquierdo con dos lóbulos, solamente superior e inferior. El aire llega a estas regiones anatómicas a través de la tráquea, que tiene cartílago hialino, y esta se bifurca en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Entonces, pues esos bronquios siguen ramificándose, acompañan a cada uno de los lóbulos pulmonares principales, y eventualmente se ramifican hasta sus parte más chiquitita, que son los bronquiolos, que eventualmente el bronquiolo respiratorio va a conectar con los sacos alveolares, y en los alveolos es donde se hace entonces ese intercambio gaseoso con la sangre. Entonces, este de acá es un bronquiolo, perdón, un bronquio principal, de los más grandes. Ves que tiene un epitelio con bastante complejidad, un epitelio cilíndrico. Recuerda que aquí es pseudoestratificado, tiene bastante cartílago hialino, que son en placas, tiene músculo liso, que ese músculo liso se puede, pues, dilatar o contraer dependiendo de las circunstancias. Tienes glandulitas submucosas rodeando a ese bronquio y también tenemos bastantes leucocitos aquí. Recuerda que esos leucocitos que están allí no quiere decir que el asunto esté inflamado. Recuerda, esos leucocitos son parte de el tejido linfoide asociado a mucosa que tiene que estar allí porque recuerda que la vía respiratoria está expuesta a un montón de antígenos del aire. Así como gastrointestinal, todo lo que nosotros nos comemos, tragamos, deglutimos, eso no es estéril, ¿no? Porque no te enfermas porque pues tu sistema de defensa evalúa potenciales patógenos y la gran mayoría los neutraliza. Si no fuera por eso, tú te la pasarías enfermo y no es el caso. Lo mismo ocurre con el aire que nosotros inspiramos. Ese aire ambiental no es un aire que está estéril. Tiene cualquier cantidad de partículas antigénicas que son analizadas y si hace falta defendernos, nuestro tejido linfoide de esta región, pues, se encarga de hacer ese trabajo. Por acá tenemos entonces ya un bronquiolo, que es una vía respiratoria mucho más chiquita, mucho menos complejas. Ves que el epitelio es un epitelio cúbico simple, máximo cilíndrico simple. Aquí recuerda que en esta región se le llama las club cells, células club o células bronquiales exocrinas, antes llamadas células de Clara. Ves que aquí no hay cartílago, no hay glándulas submucosas, lo único que hay es paquetes delgaditos de músculo liso, porque esta vía aérea también se contrae o se dilata dependiendo del estímulo en cuestión. Y rodeando a ese bronquiolo, perdón, encontramos entonces los espacios alveolares con ocasionales macrófagos que son propios de esta región. Bien, como ya se ha definido hasta el momento, o como ya tú conocerás de cursos anteriores, en el alveolo es el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso, y eso ocurre a varios componentes que forman parte de la pared alveolar. Está obviamente la parte alveolar con el revestimiento del neumocito tipo 1. Recordemos que el tipo 2 es un poco más, con más citoplasma, es más cúbico, es más grande. El proceso es surfactante. Está el endotelio capilar, está el intersticio pulmonar y están las correspondientes membranas basales de estos elementos. Entonces, gracias a lo que ocurre en esas regiones, pues se da un adecuado intercambio gaseoso. Nuevamente acá para que lo veas, tienes el bronquiolo respiratorio. Ves que su epitelio es incompleto porque pues él se abre entonces hacia los ductos alveolares y entonces tienes la correlación entre los alveolos y la gran cantidad de capilares de esa zona. Por un tema que pues no es difícil imaginarse, en esa zona se encuentra la mayor densidad de capilares de todo el cuerpo.
Eso es bastante lógico, pues, porque en ese sitio es donde ocurrirá, o donde ocurre, mejor dicho, el intercambio gaseoso. O sea, por ejemplo, un pulmón, si tú lo cortas, no tiene que ser una autopsia necesariamente, ¿no? Tú puedes agarrar, por ejemplo, vas a la carnicería, compras un pulmón de vaca, creo que le llaman eso bofe, vas a tu casa con tu intención de hacer ciencia, y lo cortas y tú vas a ver que eso, pues, es como una esponjita, porque pues, los alveolos están llenos de aire, y si lo aprietas, le sale buco sangre, porque eso está bien, 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 bien lleno de capilares. Y realmente, pues, desde el punto de vista anatómico e histológico, pues, ambos pulmones deben ser muy, muy, muy similares. Sobre todo histológico, de repente anatómico sí habrá variantes, pero esto, del punto de vista histológico, yo creo que debe ser esencialmente, pues, lo mismo. Claro, me puedo equivocar, ¿no? La verdad es que yo nunca he visto el pulmón de algo que no sea un ser humano, pero bueno, si tienen curiosidad, para fines prácticos, el ejercicio o el experimento aplica. Bien, con respecto al tema este de patología pulmonar, dame un segundito. O sea, papá no me deja, no me suelta. Ay, ay, así se me hace complicado trabajar, de verdad que sí. Bueno, la atelectasia es algo que no se diagnostica en términos de patología. O sea, las atelectasias realmente se diagnostican en el terreno de la clínica. Tú sabes que el pulmón está lleno de aire. Cuando el pulmón se queda sin aire, por razones que definiremos más adelante, entonces ocurre la atelectasia. Ponte que el pulmón es una llanta de un carro, la llanta se quedó flat. Bueno, imagínate que eso ocurre más o menos durante la atelectasia. ¿Por qué? Porque se pierde el volumen de aire del pulmón. Obviamente ese pulmón no ventila adecuadamente y ese paciente va a tener problemas con la perfusión y con la oxigenación eventualmente. Entonces, por lo general, la atelectasia se debe a un problema que obstruirá la vía aérea. Una obstrucción mecánica, por ejemplo. Un niño que agarra, que eso pues es bastante, ocurre con bastante frecuencia. El niño se traga una moneda, se traga una canica. Hay dos opciones: que vaya al esófago, esa es una buena opción, porque pues el tubo digestivo es mucho más flexible en ese sentido, es más permisivo, puede que eventualmente el niño la elimine, si saben a qué me refiero, y tú ni te diste cuenta que ocurrió el evento, solamente ves la evidencia eventualmente. ¿Por qué? Porque en el tubo digestivo, en la vía digestiva, no hay tejidos duros, todo es tejido blando. Por lo tanto, una caniquita, pues, está difícil que se quede atascada. Digo, puede pasar, pero pues la vía digestiva es un poco más permisiva en ese sentido. Pero gracias a los cartílagos de la vía aérea, aquí las cosas, si se atascan, se atascan. Entonces el peladito, en su inocencia de niño, vio la canica brillante, la agarró, se la mete a la boca y pues la canica, pues quizás no se la quería tragar, pero tú sabes que tú está duro retener una canica en la lengua porque se resbala toda. Y entonces, pues, la deglute y llega a algún bronquio principal. Y entonces ahí obstruye, se queda el pulmón afectado sin aire y entonces, pues, se colapsa. Entonces, ahí viene entonces la atelectasia. Otro ejemplo que ocurrirá mucho que tú verás cuando vayas a rotar, por ejemplo, cualquier cosa que amerite cirugía, ortopedia, gineco, cirugía general, todo lo que admite cirugía, el paciente está anestesiado, lo duermen y cuando lo duermen, él está entregado a un ventilador, a una máquina que respire por él. Y entonces, pues, debido a esto, cuando él se despierta, el manejo de las secreciones no es óptimo, no es bueno. Entonces, el paciente genera tapones de moco que pueden obstruir la vía aérea y puede haber una telectasia postquirúrgica. Entonces, pues lo que hay que hacer con este paciente es que haga ejercicios respiratorios con el famoso Triflow S, entre otras cosas, pues que sean alternativas para que él pueda entonces comenzar a
movilizar adecuadamente esas secreciones, porque el problema es que la telectasia se sobreinfecta, y obviamente ese pulmón no ventila adecuadamente. Hay otras más raras, cuando hay, por ejemplo, algo que ocupe la pleura, puede ser líquido, por ejemplo, en el contexto de una fusión pleural por falla cardíaca. No vamos a reiterar lo que ocurre en la falla cardíaca porque creo que hemos hablado bastante de eso hasta este punto del curso. Puede ser que esté lleno eso de sangre o de aire en un neumotórax. El punto es que eso comprime el pulmón adyacente y entonces pues este pulmón no se va a poder expandir o no va a poder obtener aire adecuadamente. Y en este caso, tienes que corregir lo que sea que esté ocupando espacio en esa pleura. Bien, lo otro que vamos a ver, repito, tampoco requiere de un patólogo para ser diagnosticado, es este RDS, que es síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea, el RDS ocurre en un paciente críticamente enfermo, donde hay tanto daño pulmonar, hay tanta lesión pulmonar aguda, que el paciente no puede respirar por sí mismo, no puede, tipo no, está demasiado debilitado, demasiado comprometido para respirar por sí mismo, y por eso es que ese paciente hay que conectarlo a un ventilador para que el ventilador respire por él. Realmente esta no es una enfermedad disque importante para patología, porque realmente, repito, esto es más una cuestión tipo de cuidados intensivos, un paciente críticamente enfermo. Pero bueno, cuando yo hice este curso por primera vez, esto lo añadí porque para ese tiempo el COVID mortal estaba haciendo estragos. Y entonces me quedé como que, oye, qué buena oportunidad para repasar estas cosas que en otras circunstancias nosotros pues no las vemos porque repito, o sea, eso no hace falta un patólogo para evaluar una lesión pulmonar aguda que pues en el contexto clínico se resuelve perfectamente. Bueno, no se resuelve, se aborda perfectamente. Entonces tú ves estos pulmones todos golpeados. Acá arriba, por ejemplo, tiene este exudado eosinofílico. Eso es como si fuera un material tipo fibrina rodeando los espacios alveolares. Ese es el famoso o las famosas membranas hialinas. El pulmón está todo edematoso, todo hemorrágico, lleno de leucocitos, lleno de neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que estos que secretan más citoquinas proinflamatorias y atraen más y más leucocitos. Es un pulmón que está full inflamado, con daño endotelial, daño epitelial. Esa apariencia de este pulmón tan comprometido es lo que desde el punto de vista patológico se le llama daño alveolar difuso. Y no es que lo vas a encontrar el 100% de las veces, pero es muy característico identificar estas membranas hialinas en estos pacientes. O sea, esto que está acá no es un diagnóstico como tal, esa es la manifestación de algo de fondo. Entonces suele haber, por ejemplo, una neumonía de muy difícil manejo, el paciente está séptico, suele ser un paciente críticamente enfermo, tira línea. ¿Por qué razón será? Pues porque hay muchísimas. Se repito, ese paciente tiene el pulmón tan comprometido que él no va a poder respirar por él mismo. Lo dejé porque, pues, en un principio en el COVID, cuando pues no sabíamos qué ocurría con ese asunto y había que hacer las autopsias, esto era clásico, esos pacientes tenían esa imagen de daño alveolar difuso con membranas hialinas en los espacios alveolares. O sea, un paciente, el COVID hacía una enfermedad severa, una enfermedad bien marcada. O sea, digo, por suerte ya eso es parte de la historia y no siguió porque en verdad era un virus demasiado potente que apareció pues prácticamente de la nada. Entonces, por acá tienes un pulmón que está comprometido por un RDS, ves que está inflamado, lleno de leucocitos, lleno de neutrófilos, lleno de macrófagos que secretan más citoquinas, llegan eventualmente los linfocitos, hay inflamación a la pared del alveolo, hay retracción de los espacios entre los neumocitos, hay intentos de reparación con inflamación, habrá depósitos de tejido conectivo tipo intento de hacer cicatriz. ¿Ves cómo están los endotelios? Están con mucho aumento de la permeabilidad vascular, secundario a la producción de cualquier cantidad de mediadores inflamatorios que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular. O sea, este pulmón está proinflamado y está tan inflamado que él no puede funcionar por sí mismo y por eso es que el paciente no puede respirar y hay que ayudarlo acoplándolo a un ventilador mecánico.
definitivamente. O sea, si no el tipo se va a cansar, no puedo, o sea, literalmente te cansa, y el tipo se cansa y bueno, deja de respirar, tiene que ayudarlo porque si no tú lo ayudas, el tipo no va a aguantar. Mira, aquí se ve bastante mejor. Bien, ¿qué tenemos nosotros en esta imagen? Yo te pongo esto así, tú me dices, oye, ¿qué región anatómica es esa? O sea, está duro, ¿no? Porque lo que pasa es que esto está tan comprometido que yo no sé qué es esto. O sea, por eso se llama esto anatomía patológica, porque pues los cambios que comprometen a los tejidos, pues definitivamente son evidentes. O sea, esto no es, esto está lejos, es algo normal. Bueno, estos son alvéolos, ¿no? Nada más que los alvéolos, los tabiques están súper engrosados, están fibrosos, llenos de leucocitos de cualquier tipo. Hay que si neutrófilos, que si linfocitos, que si macrófagos, hay hemorragia, hay fibrosis de esos espacios, hay mucho edema. Y lo otro que hay es, ve ese depósito rosado, bien bonito, que, pues bien bonito porque llama la atención el color, pues, que rodea a los espacios alveolares. Esas son las famosas membranas hialinas. Entonces, esta es la apariencia clásica del daño alveolar difuso. Repito, esto no es un diagnóstico, o sea, algo en el fondo, que suele ser, por ejemplo, una neumonía, violenta, algo en el fondo es lo que está provocándonos esta apariencia histopatológica. Bien, algo que sí nos va a tomar, bueno, no, yo lo voy a mencionar porque es que usted volverá a ver este concepto en el futuro y yo asumo que usted en su curso de fisiología, cuando era parte de el sistema respiratorio, usted habló de todo este temita de la espirometría, de los volúmenes pulmonares, etcétera, y ahí se tuvo que haber mencionado algo, no sé qué tanto, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva. Bien, habiendo dicho eso, yo no voy a hablar de espirometría, pues porque yo no sé de espirometría y yo no tengo por qué saber de espirometría, porque esa no es mi área, ¿ok? Yo, pues, cada quien zapatero zapato como dice. Bien, vamos a dividir la enfermedad pulmonar obstructiva, según el libro, en cuatro tipos, ¿ok? Está el enfisema y la bronquitis crónica, que estas dos entidades forman parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de ella hemos hablado bastante ahorita, que esta se encuentra en relación con el paciente el individuo que fuma. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para ese EPOC. Está el asma, que el mecanismo fisiopatológico pues es distinto. Del asma hay mucho que hablar, pues porque el asma es bien heterogénea. Yo solamente voy a mencionar cosas que son afines para este curso. Realmente el asma hay un montonón de cosas que lidiar y pues también están las bronquiectasias. Bien, ¿por qué están? Porque las cuatro obstruyen de alguna u otra forma. Estas cuatro enfermedades de alguna u otra forma van a obstruir. Y entonces, pues, su presentación clínica guarda cierta similitud, pero el mecanismo fisiopatológico es completamente distinto. Entre esas que están allí, una diferencia clínica fundamental es que el EPOC es crónico, por lo tanto es irreversible. El paciente con EPOC, si no se cuida y no se maneja su enfermedad, a veces queda tan deteriorado que el tipo queda oxígeno dependiente. Tienes que comprar un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno para que él esté en la casa, porque de otra forma él no tolera, no puede respirar sin el oxígeno, no lo tolera, está tan deteriorado que llegamos a ese punto. Mientras que el asma se caracteriza porque es una enfermedad pulmonar obstructiva que sí es reversible. Bien, primero vamos a hablar de enfisema pulmonar. Para que sea más corto, nada más a referirnos a él como enfisema y ya. Bien, recordemos que el enfisema se asocia a el tabaquismo. Y en el enfisema lo que hay es una destrucción de las paredes alveolares. Eso lo que genera es que esos espacios alveolares se agranden permanentemente. Yo me lo imagino, por ejemplo, un alveolo normal es como unas medias compresivas, o sea, aprietan bien y no se bajan. Para eso es que tú las quieres, ¿no? Mientras que un alveolo con enfisema es como unas medias todas desbembiadas, que tú te las subes y ¡bruc! Se bajan, te las subes y ¡bruc! Se bajan. Y ahí te la pasas en eso todo el día. O sea, definitivamente esa media que no aprieta, esa media es un trapo y sobra decir, pues, que eso no sirve.
Bueno, ese es mi ejemplo, ¿no? Así es como yo lo explico, pero bueno, si te sirve para ti, puedes adoptarlo, si no, pues te va a tocar imaginarte, pues, algo que sea superior. Bien, ¿qué ocurre? Ese humo del cigarrillo provoca mucha inflamación a la vía respiratoria. Inflamación con mediadores proinflamatorios, leucotrienos, factor de necrosis tumoral, con muchos leucocitos, sobre todo neutrófilos, y producción de radicales libres. Repito, esto es crónico, esto no ocurre de un día para otro. Y entonces ese pocotón de inflamación lo que va a hacer es destruir y provocar alteraciones permanentes en esos espacios alveolares, así como están todos grandotes, todos dilatados. Eso es anormal. Lo que tienes aquí, ¿no? Sea, repito, para entender esto tienes que conocer tu contexto histológico, ves cómo está toda dilatada la vía aérea normal. Recuerda que en el contexto fisiológico, la vía aérea se expande, o sea que adquiere aire y se retrae para expulsar ese aire. ¿Ok? Por vía aérea me refiero a los alvéolos. Para eso requerimos, entre otras cosas, un tejido elástico en ese alveolito que le permita este retroceso. Para redundancia se llama retroceso elástico. Pero ¿qué ocurre? En el enfisema, los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, destruyen ese tejido elástico, por lo cual el alveolo no se puede retraer, no hay retroceso elástico y entonces cuando el paciente tiene que botar el aire, no puede. ¿Por qué? Porque para botar el aire tiene que tu alveolo retraerse, esta no se retrae. Por lo tanto, el tipo sí inspira bien, capta bien aire, pero cuando va a botar el aire, no puede porque el alveolo no se retrae. Por eso es que se considera el enfisema una enfermedad obstructiva, pero obstructiva del punto de vista funcional, porque el paciente está tratando de eliminar el aire, pero él no va a poder eliminar ese aire. Repito, porque los alvéolos están que no pueden retraerse. Sobra decir que eso le da al paciente batato, sobre todo disneico, ¿ok? Tipo va a tener mucha dificultad para respirar, y el fenotipo clásico es de hacer flaco, ¿ok? Tipo flaco, delgadito. Ves aquí los espacios, ves cómo está de dilatada la vía, esta foto está bonita, por cierto. Ves cómo está dilatada toda la vía respiratoria. Es cierto, aquí entra muy bien el aire, fabulosamente bien, pero al momento de botarlo no se puede, porque la vía no se contrae, no hay retroceso elástico y por eso el paciente se queda con todo el aire dentro de sus pulmones, o sea, dentro de su tórax. Por eso es que el paciente se considera que tiene una obstrucción funcional. ¿Qué tipo? Le hacen una placa de tórax y tú ves que los pulmones están hiperinsuflados, o sea, ese paciente está full de aire, este tipo está lleno, lleno, lleno de aire. Mira, por ejemplo, acá estos son espacios alveolares más o menos normales. Y mira, está acá, enorme, dilatado. O sea, de verdad que es una cosa, como es interesante cómo se destruyen todos esos espacios alveolares. Es interesantísimo, ¿no? Y sobre decir que el paciente ese, pues, repito, es un retenedor de CO2 porque el aire que él se queda es puro CO2, ¿ok? Por eso que este paciente con EPOC, eventualmente, si te hace un trastorno ácido base, lo que te hace es una acidosis respiratoria, que asumo que usted también vio los trastornos ácido base en su curso de fisiología. Bien, el otro componente de el EPOC, o la EPOC, como le quiera llamar, es la bronquitis crónica. Y ella está casi siempre va acompañada de enfisema, ¿ok? Que es lo que vimos nosotros en las secciones anteriores. El la bronquitis crónica se caracteriza porque el paciente produce exceso de moco. Y ahora ese moco sí va a ser tan abundante que ese moco sí va a obstruir la vía aérea como tal. El tipo tiene hiperplasia, hipertrofia de las glándulas, estas submucosas de la tráquea y los bronquios. Tiene un montón de caliciformes que lo que van a hacer es producir moco en exceso. Y entonces, pues, ese moco va a ser tan excesivo que pues, ese tipo se va a estar tosiendo, tose y arranca esputo, que arranca flema. Y sí, te la pasarás escupiendo todo el día, pero llega un punto en que produces tanto que ese moco en exceso obstruye ahora sí mecánicamente la vía aérea. Ahora, si tú sumas esto con lo que vimos en el paciente con enfisema,
Acha, tú te van a pensar como que bestia, este tipo, pues, tú puedes que sufre buco, ponte que el tipo no puede respirar, por eso que recuerda que esto es un contexto obstructivo, el tipo está obstruido y aparte, pues, como esto es por el cigarrillo, toda esa vía respiratoria va a estar con grados variables de inflamación. Mira aquí un montón de células, perdón, glándulas submucosas, y ya que esto es por cigarrillo, no hay duda que por aquí, si pudiéramos ver más de la imagen, pues por ahí tiene que haber también estos cambios tipo metaplasia escamosa, porque estas cosas pues suelen coexistir. Mira por acá, ve este pitero de acá, harto de caliciformes, demasiadas. Esto es una adaptación, bueno, un cambio, mejor dicho, un cambio patológico, ahora sí, producto del tabaquismo en el gran fumador y también el montón de glándulas submucosas que lo que hacen es producir moco en exceso. Y repito, esto coexiste con el enfisema. Entonces, en esa bronquitis, el tipo produce tanto moco que ese moco obstruye la vía respiratoria, una vía respiratoria que está inflamada, con intentos de reparación, o sea, con grados variables de fibrosis. Entonces, este paciente, pues, va a tener bastante limitación dependiendo de qué tan comprometido esté. Qué sé yo, el tipo ha fumado toda su vida, dice que tiene bronquitis crónica, la probabilidad que él deje de fumar es bien baja, va a seguir fumando porque probablemente para alguien con un vicio, ese es su único placer, su único, tú sabes, el vicio es una cosa seria, pues que usted verá en psiquiatría, pues el tipo le con resfriadito y eso le exacerba su enfermedad de base. Entonces el tipo tose, se la va tosiendo para arrancar ese moco, por eso es que tiene producción de esputo constantemente. Ustedes le llaman tos productivas, pues él arranca. Como estás obstruido, ¿ok? Acuérdate que tú no puedes retener el aire. O sea, haz el intento si quieres. Inspira, quédate con el dióxido de carbono todo guardado para ti y eventualmente tu cuerpo te va a exigir respirar. ¿Por qué? Porque en ese momento estás lleno de CO2, te pones hipercápnico, ¿ok? Entonces, pues para tú lavar ese CO2, tú lo que haces es expirarlo, lo botas. Pero este paciente con EPOC que está obstruido, él no puede botar el CO2. Eventualmente por reacción de Henderson-Hasselbalch, que tú lo debes haber conocido en tu curso de fisiología, ese CO2 se termina transformando o favoreciendo, mejor dicho, la formación de hidrogenión, o sea, de ácido. Entonces, que el paciente con EPOC, si él no elimina ese CO2, él lo que va a tener es una acidosis respiratoria, que es el trastorno ácido base más esperado o más común en este tipo de pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar. Hacen esa acidosis respiratoria que pues se compensa a nivel renal. Entonces, que esa comezón renal, pulmonar y pulmonar renal, repito, ese es otro concepto de la clase de los trastornos ácido-base. Por supuesto, ¿no? El tipo como no respira, pues como está lleno de CO2, obviamente va a estar hipoxémico, le pones un saturómetro, va a estar por el piso de la saturación, por eso es que requieren oxígeno, y como no oxigena la sangre, cuando está bien descompensado, hasta se puede poner cianótico. O sea, esto es bien, es terrible, ¿no? Y repito, esto lo provocó fumar, la probabilidad que esa persona deje de fumar es extraordinariamente baja. O sea, créeme que eso, pues, no creas que el paciente es consciente de su enfermedad, de ninguna manera. Bien, el asma solamente la mencionaré superficialmente, porque el asma hay, pues, en tendencias actuales, muchos tipos de asma, ¿ok? Y repito, al igual que las anteriores, el asma no es una enfermedad del patólogo, o sea, no es que, fulano tiene sospecha de asma, le vamos a tomar una biopsia para ver si eso es compatible con asma, por supuesto que no. El asma se diagnostica en el contexto clínico junto con los resultados de una prueba de espirometría que demuestre que allí hay enfermedad obstructiva. Lo que sí es importante es que la anterior, el EPOC, que incluye el enfisema y la bronquitis, recuerda que eso es irreversible, mientras que el asma sí es reversible con el tratamiento. Paciente que tiene asma y está bien controlado, pues ese paciente le debe ir bien. Si el paciente se la pasa apretado y yendo al cuarto de urgencias, es porque ese paciente no está siendo bien controlado. Claro, ¿no? Dentro de esos habrá otra liga de pacientes que son estos que le llaman estas
asma grave, pero bueno, ya esos son otra liga y por suerte esos son la minoría, no son la regla. En términos generales, la gran mayoría de asmáticos son asmas que son controlables. Entonces, pues, lógicamente en el asma, ¿te acuerdas del músculo liso que rodea la vía aérea? Ese músculo se cierra, se aprieta. Eso le llaman broncoespasmo o también broncoconstricción. Entonces, si yo se cierra la vía aérea, obviamente yo no voy a poder respirar. Y eso ocurre de forma súbita, que se llaman ataque de asma, ¿ok? Con disnea, perdón, y el paciente lo que llaman que tiene el pecho apretado. El tipo no puede respirar, está obstruido. En ese momento la vía respiratoria está con la acá, ¿no? Llena de eosinófilos, llena de neutrófilos, llena de linfocitos, sobre todo TH2, que esa es la clásica respuesta del asma esta alérgica, que es desencadenada por alergenos del ambiente, que más te guste. Por ejemplo, tengo un compañero en la escuela que tenía un gato en la casa y él fue a la casa a visitarme y él no me dijo que era alérgico, chuzo, y al rato el tipo estaba rojo y como que no podía respirar bien. O sea, él no me dijo que el tipo era alérgico a los gatos. O sea, el pelo de los gatos pues le desencadenó rápidamente esa respuesta TH2 y de una vez los eosinófilos, mastocitos y compañía comenzaron a hacer de las suyas. Entonces, pues eso se resuelve bastante bien hasta cierto punto, dependiendo de cada paciente, con un antihistamínico. Una respuesta TH1, por cierto, una respuesta por hipersensibilidad inmediata. La más clásica es el asma, esa respuesta tipo TH2, pero repito, no es la única. Hay otras clasificaciones de asma de las cuales yo no voy a hacer énfasis porque, repito, eso no es de mi área. Esto es inflamación, daña el epitelio respiratorio, lo inflama más, hace que se secrete exceso de moco. Ese exceso de moco exacerba la obstrucción, hace que el músculo liso tenga cambios tipo hipertrofia, o sea que los eventos posteriores, el broncoespasmo va a ser más potente, va a ser más intenso, entonces la vía aérea se remodela, ¿no? Se remodela, pero en este caso para peor. Entonces los asmáticos, pues, van a tener una predisposición genética, o sea que si yo fuera asmático, que pues, hasta donde yo no lo soy, y mis hijos, pues entonces, bueno, mi hijo, porque no planeo tener más de uno, mi hijo, pues, tiene predisposición a desarrollar asma. Y también suelen tener cualquier tipo de respuesta tipo 1, son alérgicos, tienen respuestas en la piel, un montón de cosas asociadas con mastocitos hiperactivos. Entonces, paciente con asma está bien controlado, pero hay cosas que lo gatillan, sobre todo un resfriado. Paciente asmático está bien controlado, fue al salón de clases, ahorita que hemos poco tiempo sin ir, alguien estaba resfriado y chuleta, nos pegó el resfriado a todos. A mí me va a dar una incomodidad y todo, nada más malestar general, que se me da la cabeza, esto que lo otro, pero al paciente asmático pueda que le gatille un ataque de asma. De hecho, eso es bien probable. Y hay otros que tienen mastocitos hiperactivos, hipersensibles, que estímulos no antigénicos, como hacer ejercicio, un aire muy frío, le gatillan ese ataque de asma. La teoría dice que es que esos mastocitos son hiperactivos y frente a estos estímulos no antigénicos secretan excesivamente histamina, entre otras cosas. Ante la sospecha de asma, como esto es una respuesta tipo por linfocitos TH2, que atraen, entre otras cosas, eosinófilos, tú esperarías encontrar en el paciente asmático mucho eosinófilo en la mayoría de los casos. O sea, esa es la mayoría de los casos, pero repito, no son lo único, ¿ok? Esos TH2 producen interleucina 4 y 13, que estimula IgE, que es la que encontramos nosotros en el mastocito. Luego también interleucina 5, que es la que atrae y activa eosinófilos, y la 13, que es la que estimula a esta producción excesiva de moco de este paciente asmático, la vía está inflamada, está el músculo súper hipertrófico y está esto con mayor capacidad de producir moco. Todos esos elementos se prestan para que el evento de la obstrucción del asma sea bien potente. Bien, ve aquí este tejido pulmonar de un paciente pues asmático, ves que está rojito, está harto de eosinófilos, eosinófilos, mastocitos, eso es lo que tú esperas encontrar en el paciente asmático clásico, ¿ok?
Recordemos que el mastocito aquí es fundamental porque gracias a los mediadores que él produce, histamina, aquí sobre todo leucotrienos son fundamentales, el paciente va a tener ataques recurrentes, si no está controlado, de broncoconstricción que se suma a la inflamación y la producción excesiva de moco, ¿ok? Sobre todo esa inflamación mediada por eosinófilos. Esto ocurre repetidamente, el músculo liso se va a hipertrofiar, igual te va a haber más producción de moco con intentos de reparación. Entonces, eso, reitero, remodela la vía aérea. Es, esa vía remodelada va a tener dificultad para botar el aire. Ese paciente va a tener pulmones que están hiperinsuflados y vías aéreas que están característicamente inflamadas. Bien, durante el ataque de asma, el paciente va a tener disnea severa, súbita, ¿ok? Que, bueno, lo otro que va a tener este brote, la vía aérea está abierta, ¿ok? Es una vía aérea que está permeable. Cuando esto se aprieta, la vía aérea silba, ¿ok? En tu curso de propedéutica y semiología, tú verás que ese signo, cuando tú ocultas al paciente, se llama sibilancia, literalmente eso silba. Hay pacientes que están tan apretados que ni siquiera requieren un estetoscopio. Tú nada más acercas la oreja al tórax del paciente o a la espalda y tú vas a escuchar que esa persona está silbando. Suena, de verdad que no es difícil escuchar las sibilancias de un paciente con asma que está apretado. Bueno, y si pasa algo, te está apretado, si no corriges eso, ese paciente se va a poner peor, ¿ok? Ok, si tú no manejas esto, el paciente te va a comenzar a retener CO2, te hace una hipercapnia con de eventuales acidosis respiratoria y ese paciente se pone mal, puede morir y un asma fatal. Chus, eso es una mala manera de morir. Bien, generalidades del manejo del asma. Bien, la vía aérea está apretada, el músculo liso está contraído. Entonces, para eso existen medicamentos broncodilatadores, la famosa bombita. Eso es salbutamol. El salbutamol es un beta agonista, ¿ok? Que lo que hace es, entre otras cosas, en ese sitio, va a abrir esa vía aérea. El famoso Ventolin, también el nombre comercial más famoso, más reconocido. Repito, eso no trata el asma. El paciente con asma no se trata con salbutamol. Eso es para rescatarlo. Eso no es de que un tratamiento que yo me echo 2 puffs todos los días y así pues yo estoy controlado. Claro que no. O sea, la idea es que tú estés controlado con otros medicamentos que sí son esto de, de larga, sea, no sé cómo, no me acuerdo el término farmacológico. La cosa es que, pues, no es que es todos los días, son medicamentos que hacen efecto a la larga. Whatever, no voy a gastar neurona en eso ahorita, porque igual, pues, no es mi área. Yo no soy médico tratante, ni médico clínico, ni pretendo serlo. Lo otro es que viste que en el asma hay mucho componente inflamatorio, por lo tanto, los antiinflamatorios, como los famosos corticoides, son necesarios para tratar a estos pacientes y algunos son candidatos a estos inhibidores leucotrienos, siendo el más famoso el montelukast, que asumo que usted conoció o conocerá en su curso de farmacología en algún momento del partido. Bien, y la última enfermedad obstructiva que veremos es la bronquiectasia. En la bronquiectasia es como está dilatada la vía aérea. Los bronquiolos y los bronquios están dilatados, está destruido el músculo liso, el tejido elástico está destruido, el paciente se sobreinfecta. ¿Ves todo esto? Esto es material purulento, es una neumonía necrotizante, esto suele ser asociada a cosas infecciosas y el paciente pues tose y va a producir abundante esputo, abundante flema, ¿ok? Cuando está muy marcada la cosa, inclusive puede tener hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Paciente que tose, pone la mano y cuando se ve la mano, que esto es para ver saliva y secreciones X, tiene sangre el paciente, ¿ok? Eso se llama hemoptisis. Ponte que tú estás tosiendo, vas a estornudar, te pones un pañuelo y cuando vas el pañuelo, está rojo. A mí me parece que cuando tú ves unas películas, eso ocurre, ese es un signo evidente de muerte. Aparentemente el paciente con hemoptisis es un paciente que se va a morir, está críticamente enfermo. Eso es mentira. Fíjate que el contexto de la hemoptisis va de la mano de la tuberculosis, porque sí es cierto que en un contexto histórico,
la tuberculosis arrasó con un porcentaje importante de la población. O sea, la tuberculosis era una enfermedad mortal. Pacientes que caían muertos en el piso, así en la calle, así como los videos del COVID que tú veías que la gente estaba caminando de repente por la calle, de ¡puf! Uno aquí, otro acá, o sea, la gente se moría en las calles cuando hubo la epidemia de tuberculosis. Y entre otras cosas, el signo de la tuberculosis era la hemoptisis. Es importante, te lo pongo aquí para que entiendas que hemoptisis no es igual a tuberculosis porque la hemoptisis se ve en otras enfermedades como por ejemplo las bronquiectasias. Que la bronquiectasia, como esto es una neumonía toda mecha, tú lo que puedas encontrar es la vía respiratoria súper, hiper inflamada. Sobre todo una inflamación que va a ser de predominio agudo, con neutrófilos, con congestión vascular, con producción de citoquinas proinflamatorias, un proceso agudo aquí, con producción de exudado, con material purulento y también con, ¿por qué no?, necrosis en este caso de tipo licuefactiva. Tú no aquí tienes el periodo respiratorio, está todo reactivo, y acá abajo está harto de leucocitos, siendo lo que debe predominar en la mayoría de los casos, como esto es agudo, sobre todo neutrófilos y también de repente pues plasmáticas que son propias de ese sitio. Aquí lo que tú vas a tener una inflamación sobre todo mixta, ¿no? En la mayoría de los casos, estas cosas que son de larga data, que el paciente esto se cura, vuelve y cae, se cura, vuelve y cae. Acá hay, pero es una inflamación crónica con reactivación, con neutrófilos, una cosa cíclica, estas inflamaciones. Bien, dejando de lado la obstrucción, esta otra enfermedad que nosotros hemos tratado bastante es el tromboembolismo, ¿no? Recordemos que esa es una causa bien reconocida de muerte súbita, sobre todo en el paciente postoperado. El paciente te hace entonces un episodio trombótico en una vena del miembro inferior, no lo sospechamos, esto sube entonces ese émbolo vía la vena cava, llega al corazón derecho y entonces de ahí pasa a la arteria pulmonar y se lo obstruye, ¡puf! El paciente pues se va a morir. Esto es un problema, ¿no? O sea, ahí no hay mucho que hacer al respecto. El paciente se va a morir. Entonces, pues, el problema del tromboembolismo es que, pues, ¿por qué hubo tromboembolismo? Entonces tenemos que regresar a la teoría de Virchow de la trombosis, ¿ok? Quiere decir que hubo lesión vascular, hubo algún tipo de flujo sanguíneo normal, si esto es venoso, pues hubo algún tipo de éstasis venosa, o también hay estado de hipercoagulabilidad. O sea que si este paciente tuvo un evento trombótico inicial, no se murió y no corregimos eso, el paciente te va a hacer eventos subsiguientes hasta que eventualmente haga un émbolo lo suficientemente grande que lo obstruya y el paciente pues inevitablemente se muera. Por eso es que esta gente que te hace estas cosas, al final del día un buen porcentaje quedan anticoagulados. Esa es la única, perdón, por lo general esa es la única salida de esto, ¿no? Bien, ¿qué cosas se asocian con el desarrollo de una trombosis venosa profunda? Bueno, obviamente un paciente que está encamado por mucho tiempo. El mejor ejemplo es un paciente que le da un derrame a un abuelito y queda encamado. Es un buen ejemplo. Paciente que le hace una cirugía grande, hace abdominal, ortopédica. El paciente queda en UCI, 30 días en UCI, mate que son 30 días acostado en una cama. Por eso que a estos pacientes le dan profilaxis antitrombótica, ya sea con medias neumáticas que se aprietan y se van liberando, o sea, con aire como si fueras un flotador, o también le dan profilaxis con anticoagulantes. Fíjate, con falla cardíaca también, porque pues por el tema este de la congestión venosa en el miembro inferior, eso lo pone en riesgo. Los cánceres avanzados, pues porque por muchas, por muchas causas diversas, biológicamente heterogéneas, los cánceres son procoagulantes, producen mucho elemento procoagulante. Y mencionamos en alguna clase anterior que en las mujeres que toman anticonceptivos, el estado proestrogénico hacen que a nivel hepático sinteticen muchos factores de coagulación, más que una persona no en tratamiento. Pues recuerda que la probabilidad de que esa persona te haga un evento trombótico, esta mujer con anticonceptivos, en estos tiempos, esa posibilidad es del 0.000000024 horas después, 1%, ¿no? Eso está descrito desde el punto de vista teórico, pero te voy a solicitar encarecidamente que tú no andes diciendo que yo
que yo digo y que yo enseño que a la mujer con anticonceptivos orales le va a dar un tromboembolismo pulmonar, porque eso sería falso, ¿ok? Eso es mentira. Repito, hay una correlación histórica y fisiopatológica entre el anticonceptivo y la trombosis, pero eso hoy en día no ocurre porque pues así como la medicina avanza, todo está avanzado y ese tipo de eventos adversos, efectos adversos, se reducen a el mínimo. Se produce por acá abajo el evento trombótico, sube y ves cómo se ve fabuloso aquí. Al embolito, la vena cava inferior, la aurícula derecha, aquí está la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho, aquí está la válvula pulmonar. Pasa eso aquí entonces a la arteria pulmonar y dependiendo de qué tan grande sea ese ahora émbolo, se va a quedar ese sujeto atascado en algún punto de esos vasos de la arteria pulmonar. O repito, si se queda en la misma arteria pulmonar, entonces tenemos ese paciente una gran probabilidad de que ese paciente, pues, cuando lo vas a ver, ya no responde más. No, y que está durmiendo y con todo ya no, ya, como fue, ya estaba muerto. Y ni se dio cuenta, una muerte instantánea, una muerte súbita. Bien, estos que están aquí son los pulmones. Aquí disecan la arteria pulmonar y ves cómo esto ocupa toda la arteria pulmonar. O sea, sobre decir que está muerto. Ese émbolo que obstruye la arteria pulmonar, el tronco principal, es el famoso émbolo en silla de montar, que supuestamente imita pues la silla de los caballos. Repito, si es grandotota así, pues tienes la muerte garantizada prácticamente. Si es un émbolo más chiquitito, llega, obstruye por acá y pues no pasa nada, porque el pulmón está tan ricamente irrigado que si yo tapo estas ramas chiquitas por acá, tengo un montón de colaterales que esto me van entonces a permitir mantener el aporte sanguíneo. Entonces las consecuencias clínicas pues son mínimas. Pues repito, el problema es que si yo hice un evento tromboembólico, la probabilidad cada unos segundos es alta. Por lo tanto, pues ese es el problema real, que esto va a repetir. La meta acá, tienes este pulmón abierto, y ves cómo ocupa prácticamente todo el trayecto de esta arteria pulmonar, que es un vaso de buen calibre, todo el émbolo, cómo está ocupando prácticamente todo. Igual acá ves cómo ocupa el tronco principal de esa arteria pulmonar. Está duro decir si es derecho o izquierda, pareciera ser derecho, pero bueno, pude equivocarme porque no tengo la leyenda de esto, pero es para que tú veas el calibre de esos arterias pulmonares y veas cómo el émbolo logra ocupar toda la luz y sobra decir que eso pues es fatal. Eso sobra decir que eso son autopsias. Nuevamente acá está la arteria pulmonar, aquí están las ramas principales, derecha e izquierda, y ves cómo el émbolo obstruye todo. O sea, ese émbolo, repito, se llama émbolo en silla de montar. Y si lo fueras al microscopio, tienes entonces el vaso, en este caso la arteria, ocupada por todo este trombote, y recuerda que tiene líneas de sangre. ¿Ok? ¿Ves la fibrina que alterna con eritrocitos? Quiere decir que ese émbolo ocurrió en un paciente vivo, o sea que es un émbolo real. Nuevamente acá es el vaso ocupado por un émbolo que tiene tanto eritrocitos como fibrina, por tanto eso es un émbolo real, ¿no? Gracias a la presencia de esas líneas de sangre. Bien, la ventaja es que la gran mayoría son asintomáticos, repito. El problema no es que seas asintomático, no es que, me dio un evento y sobreviví. El problema es que si no haces algo vas a tener un segundo evento y puede que el evento siguiente sí sea clínicamente devastador. Eso sería un problema del punto de vista clínico. Bueno, no un problema porque pues esto no, ya no hay nada que hacer, el paciente se murió, pues lamentablemente. Por suerte tenemos estos mecanismos fibrinolíticos donde los trombitos o los émbolos chiquititos son disueltos, pero bueno, eso no ocurre en todos los casos. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día conocemos el mecanismo fisiopatológico del tromboembolismo. Por lo tanto, hay profilaxis antitrombosis venosa profunda, ya sea con anticoagulación, ya sea con deambulación temprana. En ningún hospital tú vas a ver que un paciente dice, quédese en cama acostado, a menos que la indicación sea reposo absoluto, pero no, siempre se
¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Siempre se exhorta a que el paciente tenga deambulación, a que también use medias compresivas, esas que pues están muy de moda, yo las uso de hecho, pero la verdad que yo no las uso porque se me hinchan los pies, yo las uso pues porque no se me bajan. La verdad que esa es la razón por la que yo uso esas medias compresivas. La otra media tengo que estar, se me corre, tengo que estar subiéndole, tengo que estar subiéndola, y la verdad que eso me fastidia. Con estas medias compresivas, pues, ese problema fue resuelto. Y lo otro es que si el paciente no puede caminar, la han ejercicio en cama, ¿ok? Para evitar este tipo de potenciales eventos, pues, tromboembólicos, trombóticos también. Bien, pasando ya a otra sección de la clase, vamos a hablar un poquito de las infecciones pulmonares. Bien, sí o sí, tienes que haber escuchado hasta este momento de tu vida y tu carrera el término neumonía. Por favor, hazte el favor encarecido de no usar el término pulmonía. Ese, no es que esté mal ese término, pero pues no es correcto, no es elegante, no se escucha bien, se escucha chabacano, tantas cosas que yo te puedo decir ahorita a ti. Entonces, pues, neumonía, pues, ¿no? Yo sé que no les cuesta nada a usted llamarle a esto neumonía, no les cuesta absolutamente nada. Entonces, por favor, usen el término correcto. La neumonía en el contexto nosocomial, o sea, intrahospitalario, es una infección extraordinariamente común. Ejemplo, el paciente ingresó al hospital por un pie diabético. Cuando tú vas a ver, desarrolló una neumonía. No, que el paciente lo que pasa es que vino por una falla cardíaca descompensada. Y cuando tú vas a ver, esto, el tipo tiene es una neumonía. Entonces, o sea, no, o desarrolló una neumonía. ¿Por qué? Porque los bichos intrahospitalarios, son mucho más blindados, más potentes que los bichos de la comunidad. Las bacterias intrahospitalarias son mucho más potentes que las bacterias de la comunidad, y ese paciente, al estar expuesto tanto tiempo a estos bichos, pues en su condición crónica debilitante, suele, sin querer queriendo, sobreinfectarse y desarrollar estos eventos que afectan al parénquima pulmonar. Como dice aquí, nuestros pulmones deben ser estériles, o sea, libres de bichos, ya que ahí tenemos una gran cantidad de tejido linfoide que mantiene esa área, por así decirlo, bien limpiecita. O sea, todo lo que entra allí es automáticamente eliminado en una persona inmunocompetente. Bien, el pulmón, como es el que recibe el aire que nosotros inspiramos constantemente, te guste o no te guste, es expuesto a toda esta cantidad de bichos del ambiente, ¿ok? Algunos inofensivos, otros realmente sí son perjudiciales. Ciertos pacientes cuando duermen aspiran flora, o sea, bichos de su propia flora nasofaringea normal, y eso puede llevar también a eventos tipo neumonía. Tiene que ser un paciente, por ejemplo, un paciente con algún tipo de enfermedad tipo reflujo, que eso, pues, eso es una neumonitis lo que causa, un paciente, qué sé yo, con algún tipo de compromiso neurológico. Esto no es normal, por cierto. Esto no ocurre en una persona normal tampoco. Pues un paciente con algún tipo de inmunodeficiencia, lógicamente va a ser víctima de mayor cantidad de bichos. ¿Ve? El pulmón está aquí, ¿ok? Donde debería haber aire, eso está lleno de exudado. Exudado con neutrófilos, y si lo cultivas o lo tiñes, probablemente vas a ver que eso tiene bichitos en el fondo. Para variar, ¿no? Paciente fumador va a estar más expuesto a todas estas infecciones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema mucociliar agarra todos los contaminantes del ambiente y los bota, los elimina hacia afuera. Bueno, cuando tú te sacas un moco de la nariz, y ese moco contiene algún tipo de contaminante que tu sistema mucociliar capturó y evitó que descendiera hasta tus pulmones. Pero en el paciente fumador, que te hacen ese reemplazo por metaplasia escamosa, él pierde esos cilios, y eventualmente esos bichitos en algún momento van a llegar hacia la vía aérea distal. El paciente alcohólico, pues yo nunca me olvido en los carnavales, un tipo que estaba acostado, que esa imagen me cambió la vida, o sea, bueno, me cambió la vida. Bueno, en verdad no, pero me impactó. Eso sí es cierto. O sea, el tipo acostado
con la boca abierta y el tipo estaba vomitando y el vómito se le derramaba de la boca. O sea, el tipo tenía la boca llena de vómito, o sea, una piscina de vómito, una cosa, y apenas eran como las 11 de la mañana, y qué bestia, o sea, qué locura, que se pongan lo de lado para que ese vómito caiga, porque si ese tipo está vomitando activamente, ese vómito se le va a colar para la vía respiratoria y ahí le va a causar va a broncoaspirar. Y eso lo que le provoca a él es una neumonitis química. Ojo, pues ese ácido del estómago en el pulmón hace estragos, ¿ok? Eso también ocurre, por ejemplo, en un paciente con reflujo gastroesofágico, que se duerme y en la noche regresa o tiene retorno del ácido del estómago, también te puede hacer esas neumonitis químicas que con el tiempo se pueden sobreinfectar. Bien, el agente más común de la neumonía es el famoso o infame neumococo, Streptococcus pneumoniae, que es tan descrito, es tan reconocido, que inclusive hay vacunas contra él. Nunca, en lo que yo recuerdo de mis 45 años, a mí nunca me da una neumonía, porque pues yo soy una persona inmunocompetente. La neumonía suele ocurrir en un paciente con algún tipo de condición debilitante de base, paciente con una enfermedad crónica, diabético, inmunodeficiente, paciente cardiópata, paciente descompensado es el que está en mayor probabilidad de desarrollarte una enfermedad de este tipo. Lo otro que puede ocurrir es que hay pacientes que el neumococo es flora normal, ¿ok? Y pues esto, él convive con él, ¿no? Sí, ocurre a veces. Entonces acá en estas imágenes, la vía aérea llena de neutrófilos, llena de exudados, y si tú le das chance, eso lo que va a comenzar es a reparar la vía aérea. O sea, esto va a haber fibrosis, va a haber cicatrización, y eso a la larga, pues, también es malo. Mira tú esto acá, chuzo. Esto yo lo voy a hacer en autopsia. Parece que a veces la autopsia de UCI, el paciente siempre se muere de neumonía o con neumonía. El paciente está en el ventilador y ese tubo que llega hasta la tráquea, eso es un cuerpo extraño y los cuerpos extraños se sobreinfectan, entre otras cosas. Y mira que aquí debe haber aire, aquí el aire está todo reemplazado por exudado, lleno de neutrófilos, lleno de bacterias, lleno de proteínas, o sea, un líquido sucio, ¿ok? Si nos referimos a esto en términos de los criterios de Light. Bien, no solamente hay neumonía por neumococo, ¿ok? Hay neumonía, por ejemplo, por estos bichos terribles. Hasta Staphylococcus aureus, como tú tienes que haber visto en tu curso de microbiología, en la piel, él es tu amigo, ¿ok? Él es flora normal de la piel, él parquea contigo, no te hace nada malo. Ese es un friend, el man es cool, inofensivo, pero le abre la puerta de entrada a ese bicho y ese bicho llega a una región que está dentro de tu cuerpo y en ese sitio, ese estafilococos va a provocarte estragos. La neumonía por estafilococos es una neumonía potente, ¿ok? Es una neumonía bien grave que inclusive te hace, es necrotizante y hace pues abscesos pulmonares. Ya verás en el medio hospitalario neumonías, por ejemplo, por pseudomonas, por klebsielas, que repito, estas ahí son bacterias que están blindadas y son más difíciles de manejar. Paciente con neumonía bacteriana, pues obviamente va a tener fiebre, va a tener dolor para respirar, va a tener evidencia de consolidar una placa de tórax, va a tener tos. Si esto es bacteriano, suelen arrancar esputo. Cuando es viral, suele ser una neumonía que no arranca. Son bien sintomáticas y si son bacterianas, sí van a requerir antibióticos. Porque este poco de neutrófilos, pues ellos hacen el trabajo, pero suelen quedarse cortos y la cosa agarra un curso mucho más delicado. También existen neumonías virales, donde una que preocupa bastante es la influenza. La influenza es un virus bien potente, un virus muy virulento, que dale chance y la influenza te va a hacer una enfermedad que si estás lo suficientemente salado, no va a ser una enfermedad mortal. O sea, no creas que nada más son las bacterias aquí las que hacen el trabajo. ¿Ok? También la influenza, similar a lo que ocurría en su momento con el COVID Delta. Esto que están acá abajo, sistema respiratorio de adenovirus,
Esos son los clásicos virus de monte que provocan estos resfriaditos. Entonces no me preocupan tanto. Rinovirus, esos chiquititos. Yo dejé esto acá porque yo no sé el libro que es gringo. Supuestamente esto de la rubiola, eso está erradicado. O sea, yo jamás he visto que aquí en Panamá hay caso de rubiola. Lo dejo aquí porque me pongo a estar como que chuzo. ¿Será que los gringos tienen caso de rubiola allá? O sea, me parece una cosa excepcionalmente rara, porque supone que esa enfermedad prácticamente ha sido erradicada gracias a la vacunación masiva. Siempre digo, si me dice a mí, no, es que ese paciente tiene rubiola o tiene sarampión, chucho, ese tipo es algo huyendo. ¿Ok? Esos son enfermedades virales que eso no debería existir en nuestro medio debido a la vacunación masiva. O sea, eso es peligroso si me preguntas a mí desde el punto de vista de salud pública. No sé, libro, por qué me cita un virus tan, con un contexto histórico tan potente, en como agente de neumonía viral. Pero bueno, lo dejo ahí porque pues me causó ese impacto. La varicela, pues cierto que puede causar neumonía, pero repito, la presentación más esperada es estar con las lesiones en la piel. Entonces, pues no hace falta, repito, una histología para diagnosticar una neumonía viral, pero lo que sí esperaría es ver bastante fibrosis con infiltrado por linfocitos. ¿Ok? Recuerda que los virus son más atraer linfocitos, pero todos CD4 y CD8, mientras que las bacterias atraen son, perdón, los neutrófilos atraen son bacterias, o al revés. Bueno, ustedes saben a qué me referí. Nuevamente acá ves una neumonía, sin neutrófilos, mucha hemorragia, mucha congestión, y lo que encuentras son sobre todo predominio de linfocitos, alguna plasmática que estará por ahí, y eh, macrófago, ¿no? Y linfocitos, macrófago y plasmática, que es lo propio de una cosa crónica. No es como la bacteriana que se caracteriza por exudado saturado de neutrófilos. Bien. Esta de la comunidad, repito, son sobre todo causadas por virus, pero también pueden ser causadas por bacterias en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Un niño muy chiquito, un abuelito, un paciente HIV-Sida, un paciente desnutrido. Repito, no recuerdo yo que me haya dado una neumonía, pues porque pues cualquier exposición con esos bichos, mi sistema inmune se encargó de defenderme hábilmente. Nuevamente, los síntomas son inespecíficos. Atleto cada una rompehueso por influenza. Eso es inespecífico realmente. En un paciente inmunocompetente, pues los síntomas duran 1, 2, 3, 4 días, no más de allí. Esto, pero la que sí me preocuparía es la influenza. La influenza genera una neumonía potente que, que sí es mucho, mucho, mucho más agresiva. Bien, repito, lo que ustedes verán en el hospital es una neumonía nosocomial. Repito, el paciente llegó por una cosa y al final le compensamos su diabetes, pero se está quedando ahora para completar curso antibiótico por una neumonía nosocomial. Eso hace que los costos se aumenten. Le dejaría de tarea yo, averígüense cuánto cuesta por día una cama de hospital para que tú entiendas el asunto en conceptos de dinero por dónde va. ¿Ok? Obviamente un paciente en ventilador está en mayor riesgo porque, repito, ese tubo es un cuerpo extraño que va a comprometer ese paciente. ¿Qué cosas te causan neumonías nosocomiales? Pseudomonas, enterobacterias, son las principales. Repito, son bacterias blindadas, bacterias potentes. Y suelen ser neumonías con mucha necrosis, o sea, neumonías que estos bichos generan bastante daño de fondo. Bien, también te puede dar una neumonía por broncoaspiración. Aquí será más que todo una neumonitis, porque el ácido del estómago llega al pulmón y lo que provoca es irritación química que sí se puede sobreinfectar. Repito, esto ocurre en un paciente que le da un derrame y pierde esa parte neurológica, en un paciente con reflujo gastroesofágico crónico o en un paciente inconsciente luego de una borrachera, ¿ok? Problema porque, repito, ese ácido del estómago es extremadamente irritante al pulmón. Se puede complicar eso con formación de abscesos, hay que drenarlos. De verdad que es un problema eso. Por ejemplo, si eso fue en un paciente con un SB, ¿cómo evito que se repita ese evento en el futuro? Fácil, fácil no está.
Los abscesos pulmonares son colecciones de pus dentro del pulmón, tienen sus indicaciones para drenaje quirúrgico, algunos hay que drenarlos, si no nunca van a mejorar, otros le va bien con antibióticos, eso pues tiene sus guidelines, que no me lo sé yo. El vaso pulmonar suele estar lleno, repito, de material infectado, con neutrófilos, con debris celular, con microorganismos. Es un problema, repito, eso por lo general requiere esa atención de por lo menos un tercer nivel. Como tú vas a ver, lo que tienes acá es una colección de tejido necrótico lleno de neutrófilos, lleno de eh, bacterias. Y repito, eso con el antibiótico a veces no es suficiente y sí vas a requerir, pues, drenaje quirúrgico. Por lo menos los abscesos, que son colecciones de pus, los abscesos hay que drenarlos, si no, el paciente no va a mejorar. Como estos abscesos son por bacterias anaerobias, si estudiaste eso en microbiología, las bacterias anaerobias se caracterizan por producir mal olor. Por ejemplo, ¿dónde hay muchas bacterias anaerobias? En la boca. ¿Ok? Por eso es que la boca suele ser un sitio con cualquier cantidad de olores, pues no tan agradables si la higiene del individuo es cuestionable. Digo, a todos nos pasa, ¿no? Nadie es perfecto, pues en algún momento, pues a todos nos pasa, pero esa explicación ocurre debido a la gran cantidad de anaerobios que hay en la boca. Por ejemplo, si tú estás en una pelea, yo siempre recomendaría en una pelea evitarla, pero si tú estás en una pelea y tu contrincante te muerde la mano, así tú ganes, tú te va a tocar un cuarto de urgencia. Una buena mordida, que el tipo te muerde la mano y te arranca algo, te deja sangrando. O sea, tú ganaste la pelea, todo lo que tú quieras, pero vas a venir con cuarto de urgencia porque esa boca es una boca sucia. Y ese tipo metió en tu mano todas las bacterias que habían en su boca. O sea, el ataque a la mordida es un ataque bien, 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 bien potente, bien sucio, ¿ok? Por la gran cantidad de bichos anaerobios que se encuentran en nuestra cavidad oral. Así que bueno, pues si tú vas a perder una pelea, aunque sea muerde el contrincante, pues ya perdiste, pero aunque sea lo mordiste y bueno, lo fregaste en el futuro. Nah, yo creo que lo mejor es no pelear y punto. Por eso es que aquí que hay muchos anaerobios, el esputo tiene un olor anormalmente feo, es muy fétido, y cuando tú ves cosas fétidas, infecciones fétidas, hay mucha correlación con sobreinfección por anaerobios. Y también la gente puede tener esputo sanguinolento, o sea, también puede tener hemoptisis. Entonces, esto reitera la idea anterior de que hemoptisis no es igual a tuberculosis. Ah, mira, hablando de, ¿no? Bien, la tuberculosis para mí, pues, es una enfermedad del punto de vista clínico complicada. Porque la tuberculosis hay una primera infección, hay reinfección, eso varía de paciente en paciente, y por eso es que personalmente a mí me cuesta explicarla, pues porque mi conocimiento es bien teórico, es bien estático, y realmente pues esto le corresponde más a una materia clínica que explicarles a ustedes qué es una tuberculosis. Por lo tanto, pues en este escenario, pues yo solamente mencionaré conceptos generales y realmente en tu curso de neumología es que tú debes ver bien qué es la tuberculosis. Y lo tienes que ver porque no, la tuberculosis existe aquí en Panamá. O sea, en Panamá hay tuberculosis. Somos un país tuberculoso, te guste o no te guste. O sea, eso lamentablemente existe en nuestro país y llegó para quedarse. Somos un país, repito, endémico en tuberculosis. Conectando con las clases anteriores, la tuberculosis guarda relación con la infección por micobacterias. ¿Ok? Mycobacterium tuberculosis es la más común, pero recuerda que también hay tuberculosis por bacterias no tuberculosis, se llaman las tuberculosis por micobacterias atípicas. ¿Ok? Eso también es importante saberlo porque el tratamiento pues es más prolongado y es un poco más complicado. Tuberculosis se caracteriza porque, pues, en esta sección de la clase se caracteriza por producir, por lo general, neumonías, pero, uff, yo he visto tuberculosis en meninge, tuberculosis gastrointestinal, en colon,
tuberculosis en trompa, que es la salpingite tuberculosa, en útero he visto tuberculosis, hay tuberculosis en piel, en hueso también, que produce ese famoso mal de Potts, infame, pues por suerte ya eso no ocurre. Entonces la tuberculosis es una enfermedad que, o es una infección que puede virtualmente afectar a cualquier región del cuerpo, virtualmente. Sin tratamiento, es una causa importante de muerte a nivel mundial. De hecho, pues tú preguntas, ¿y si el paciente con tuberculosis no toma tratamiento, qué le va a pasar? La respuesta es, de forma corta y resumida, la respuesta es se va a morir. Esa es la respuesta, ¿ok? Con tratamiento cool, le va bien, pero déjalo tranquilo y déjalo en evolución natural, déjalo así en automático. Ese paciente se va a morir. Hay una alta correlación entre HIV positivo y tuberculosis, eso existe. Y bueno, repito, en Panamá tú te montas ahora en el metro, en un paciente tosiendo, y tú dices, ah, bueno, es un resfriado, no sé qué, y resulta que eso es tuberculosis. O sea, en Panamá el libro te describe la tuberculosis como una enfermedad de gente en los huesos, gente demasiada, gente hacinada, gente pobre. Como cuando tú te buscas la foto de los campos de concentración de la Alemania nazi, cómo estaban los judíos y todos esos grupos marginales en ese entonces, cómo estaban. Mínimo, el libro te repite, te describe el paciente tuberculoso así. Y eso aquí no es cierto, que tú tienes un paciente con buen peso, un tipo que trabaja, un tipo normal, y está con tuberculosis. O sea, repito, aquí el asunto es endémico. Acá en todo su esplendor ve la tinción Sil-Nielsen, la tinción ácido alcohol resistente, y estos palitos fuchsias, moraditos, magenta, el color que más te guste, pues estos palitos son esas micobacterias. La forma de transmisión más común es que yo tengo tuberculosis, yo te toso en la cara y tú aspiras esos aerosoles que contienen estos bichitos. Denme un segundito para escribir algo acá y ha sido con ustedes. Yo tengo que estar con otro grupo para que me den chance que estoy ocupado. Bien, correlacionando con clases anteriores, la tuberculosis provoca granulomas, provoca una infección granulomatosa bien potente y sabemos que esto es una respuesta mediada por células, o sea, que esto corresponde a una hipersensibilidad mediada por células. Esta inflamación tan potente es la que genera este hueco que está aquí en este pulmón tan fancy. Ese hueco que está allí es lo que le llaman una cavitación o una caverna, ¿ok? La inflamación granulomatosa es tan potente que literalmente se come, ¿ok? Destruye al tejido pulmonar sumado al propio efecto tan virulento, tan potente de las micobacterias en un paciente con algún tipo de inmunosupresión. Irónicamente, el paciente está inmunosuprimido, pero el sistema inmune, pues lo poquito que tiene, va con todo, que eso es una cosa, pues, medio contraria, pero eso es lo que ocurre. Ah, mira, esto aquí te pondrá, ah, mira, ¿esto qué es? Eso es la aorta, por cierto, ¿no? Eso que está aquí es pedazo de la aorta. Este pulmón está todo cogido, horrible. Bien, bueno, estoy yo por la calle normal ahí, me monto al metro. Bueno, eso no va a pasar, pero pues, digo, si yo me monto al metro es porque me pasó algo malo, Dios mío. Ese algo malo quiere decir que me quedé sin carro. Es una desgracia total. O sea, tú me quieres decir algo malo a mí, decirme que me quede sin carro y acabas conmigo, Dios mío. Dios, por favor, no permitas que yo me quede sin carro. Cualquier cosa, todo menos eso. Bueno, bueno, vamos al terreno hospitalario, pues. Fui yo al baño, pues porque estaba el baño ocupado aquí, tuve que ir al baño afuera de los pacientes, que eso ocurre a veces. Entonces, hay gente que en el hospital personal que pues se encierran en el baño, yo no entiendo eso, pero bueno, me tosieron en el pasillo en la cara, ¿ok? Y entraron las micobacterias dentro de mí. Entonces va a haber primero una prima infección, donde mis macrófagos van a controlar hasta cierto punto a esas micobacterias, a la gran mayoría.
si yo soy una persona inmunocompetente. ¿Ok? Si yo soy inmunocompetente, yo logro controlar esa infección inicial. Siguiendo esta lógica, pues algunas micobacterias van a lograr meterse dentro de mis macrófagos y dentro de allí van a tener mecanismos que van a evadir la fagocitosis. ¿Cómo lo logran? Evitando la función de la vesícula que contiene la micobacteria y mis lisosomas. En ese momento también parte de esos antígenos de micobacteria van a mis ganglios, ¿ok? Entonces ahí se forma la presentación de antígenos, mis linfocitos aprenden a reconocer esa micobacteria y entonces yo comienzo a producir un montón de mediadores inflamatorios como el interferón gamma. Entonces ahí viene toda esta enfermedad sintomática con fiebre, malestar general, etcétera. A todo esto el macrófago sigue peleando a muerte, batallando contra las micobacterias. El interferón gamma atrae más macrófagos, los macrófagos atraen más linfocitos y entonces esa primera inflamación potente, granulomatosa, va a contener parte de las micobacterias. Si yo soy inmunocompetente, pues yo lo logré. Yo no me he hecho placa de tora recientemente, pero por ejemplo, tú tienes gente normal que le haces placa de tora y dice, ah, mira, ve, tienes un granulomita calcificado allí. Quiere decir que en algún momento de tu vida no te diste cuenta, te dio una tuberculosis y quedaste con ese granulomilla ahí calcificado y ya tú vives con él. Pero gracias a que tú eres inmunocompetente, tú tienes la infección bien a raya, bien controlada. Bueno, el problema es que no seas una persona inmunocompetente, tengas una bacteria que hace fiesta y entonces pues viene más inflamación, ¿ok? Viene más inflamación granulomatosa con formación de granulomas grandototes que pelean a muerte con las bacterias, se forma la necrosis gaseosa, viene la fusión con las gigantes multinucleadas y entonces esos macrófagos, esos linfocitos se comunican y amplifican esa respuesta inflamatoria. Mira aquí estas bolas blancas, eso es lo que llaman complejo de Ghon, ¿ok? Que esos son ganglios linfáticos, todos comprometidos por inflamación granulomatosa con formación de necrosis central. Esto es lo que lo vio primero, dijo, ah, mira, eso parece queso. De ahí se le atiñó ese término de necrosis gaseosa, que es característica de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Ya conoces estas bolas clásicas, la bola de histiocitos epitelioides es el famoso granuloma, que se acompaña de linfocitos pequeños a la periferia y de células gigantes multinucleadas. A este nada más le falta la necrosis central, este no tiene. Cuando yo tengo esos hallazgos en una biopsia, lo que sigue es mandarle tinciones para microorganismos. Si Nielsen, Gomori, también se manda una que se llama Fitefaraco, que es para Mycobacterium, que no son tuberculosis. Y también le puedo mandar la auramina rodamina, que es un marcador por inmunofluorescencia, en el cual las micobacterias son más fáciles de encontrar. Pero te digo una cosa, cuando tú tienes este tejido, tú le mandas sin Nielsen chuleta, tú tienes que bajar a bucear esos bichos, eso toma tiempo y eso quema retinas, porque eso hay que bajar y literalmente buscar una aguja en un pajar. Eso demora, no es fácil. Pero si tienes el recurso, la uramina esta te permite pues un mucho mejor contraste. Bien, entonces nuestros amigos, en este caso enemigos, los linfocitos TH1 dirigen toda esta orquesta, ¿ok? Con atracción de macrófagos, con formación de granulomas, con formación de gigantes multinucleadas, con secreción excesiva de citoquinas proinflamatorias que hacen que entonces la inflamación crónica granulomatosa sea, reitero, crónica, redundante, es crónica, es destructiva y es debilitante. Y todo esto ocurre porque eventualmente la micobacteria no se puede fagocitar, es difícil de fagocitar y nuestro cuerpo pues se desespera y genera una inflamación que esto es demasiado potente, repito, con más granulomas, más necrosis y que eso compromete todo el tejido pulmonar, o sea, literalmente lo destruye y se forman las cavidades o cavernas que te mostré en la diapositiva anterior. Aquí sí, ¿no? Granuloma grandotote con necrosis central y aquí le hicieron la tinción acid fast
que es el ácido alcohol resistente, y está lleno eso de micobacterias, lleno, lleno, lleno. Por lo general no se ve así, repito, por lo general esto no es que el diagnóstico es histopatológico, por lo general eso hay que correlacionarlo con los estudios de microbiología, cultivos, PCR, lo que sea que tenga disponible tu hospital. Bien, entre otras cosas, esta imagen es para mostrarte que puede afectar a cualquier órgano: pulmón, ganglio linfático, hígado, vaso, riñón, o sea, y puede haber la que es la que es diseminada, que es la tuberculosis miliar. O sea, repito, tuberculosis es una de las pocas enfermedades que puede afectar virtualmente a cualquier órgano. Entonces, paciente, si no lo controlas a tiempo, va a consumirse. Te va a hacer fiebre, malestar general, pérdida de peso. Es una clínica bastante inespecífica. Por eso es que este paciente hay que cultivarlo, tomarle biopsia a fin de hacerle un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque la clínica, por ejemplo, es igualito a lo que tú encontrarías en un cáncer de pulmón. De hecho, en ese sentido, desde el punto de vista clínico, la tuberculosis es una infección que es una gran imitadora en montones de agentes multinucleares, etcétera. Eso es clásico de una infección por un bicho duro de fagocitar. Reitero, este paciente va a tener fiebre, malestar general, pérdida de peso. O sea, eso es una clínica igualita a un cáncer, por eso es que el diferencial suele incluir cáncer de pulmón versus tuberculosis, que pues, por eso es que estos pacientes pues requieren biopsia para hacer el correcto desempate. Aquí en un granuloma, todo esto rosado es necrosis central. Recuerda que en este contexto, esta necrosis se le llama necrosis caseosa. Esto que está acá al fondo es negro y se ven las micobacterias amarillitas. Esta es la auramina rodamina. Repito, es más fácil de ver, pero eso tú no lo encuentras en todos los centros. Y reitero, no vamos a diagnosticar esto con solamente el tejido, ¿no? Y la histopatología, claro que no. Requiere el cultivo, ¿ok? Que pues a veces dura de 2 a 10 semanas dependiendo de tus recursos de tu hospital. Requiere PCR y requiere tratamiento, ¿no? Tratamiento yo no voy a hablar porque primero no soy experto en eso y segundo, tú lo debes ver en otras materias. Otra cosa que tú verás en tu hospital es, por ejemplo, en la sala de infectología, es neumonías en un paciente inmunosuprimido por agentes oportunistas. Como este que está acá con una neumonía por citomegalovirus. Ve esta celota grandotota, con un núcleo enorme y un núcleo exageradamente grande, que llaman de que ojo de búho. Es una neumonía por citomegalovirus. Un citomegalovirus a ti no te hace nada. Se me le voy a decir porque me cuesta pronunciar la palabra, a ti no te hace nada, pero en un paciente inmunosuprimido, el citomegalovirus hace estragos, hace neumonía, hace colitis, hace enfermedad gastrointestinal, y por alguna razón que pues no puedo explicar yo, al citomegalovirus le gusta es infectar las células endoteliales. Otros bichos inmunosuprimidos son estos hongos tipo Pneumocystis jirovesi o histoplasma, o sea, son bichos que no te hacen nada a ti, pero un paciente HIV acaban con él. Cuando se sospecha de hongos, tienes que mandar tinciones para ellos, ¿no? La que es más útil para nosotros es esta verde, que es la Gomori. Pues repito, el problema es que es una tinción cara y curiosamente en este momento no tenemos reactivo para este paciente. Al igual que con la TBC, hay que correlacionar con los estudios microbiológicos. Mira, toda esta neumonía por neumocistis, una cosa súper necrotizante, un montón de exudado, hace la Gomori y encuentran las levaduras que son compatibles con neumocistis. Bien, esta es la última parte de la clase, ya hablando un poquito de cáncer de pulmón. Vamos a tomarnos aquí unos 3 minutos y ya continúo.
Bien, sigamos pues para darle fin a esta clase que tengo que atender otra clase ahorita. Bien, hablando un poquito del tumor de la vía respiratoria, la gran mayoría son carcinomas. Hay casos más raros de sarcomas de la vía respiratoria, linfomas también hay, pero la gran mayoría son carcinomas y guardan relación con el tabaquismo, ¿no? Para este fumador, esto, si no cuida lo que está haciendo, tiene la receta garantizada para, pues, meterse en un problema más grande a la larga. Del punto de vista, pues, histopatológico, nosotros los carcinomas, no hablo de los carcinomas, por cierto, pues porque pues lo otro es muy extenso y pues ya no es tanto de su alcance. Los carcinomas los dividimos en carcinomas de células no pequeñas. Allí los tipos histológicos más comunes son el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso y el carcinoma de células pequeñas. Ese tumor son horrible, espantoso, evidentemente maligno, por Dios. Bien, el carcinoma escamoso del pulmón, obviamente se asocia con fumar. Mira aquí estas sábanas de células epiteliales cohesivas. Eso es clásico del carcinoma escamoso. Hay evidencia de puentes intercelulares, suele haber queratinización. Y recuerda que el tabaquismo no solamente es para el pulmón, es toda la vía respiratoria, la vía orofaringia, los cánceres de la vía oral, escamosos, todos se asocian con tabaquismo. En tiempos modernos, el HPV yo le puse en un taller un papiloma laringio. Él se asocia con papilomavirus, esa es la respuesta. Yo sé que no es la discusión, pues, porque esta semana, pues, para haberme enredado, pero lo bueno es que no existe o no hay una relación clara entre papilomas escamosos laringios y progresión a enfermedad maligna como tal. El que está muy en boga porque hoy en día recibe tratamiento dirigido es el adenocarcinoma de pulmón, que se asocia con mujeres jóvenes que no fuman. Ves que la relación es distinta. Esta es una laringe abierta, este es un palito que está aquí, este es el cartílago tiroides, y esto que está aquí es un tumor exofítico, ¿no? Ves que para acá es que los carcinomas no son solamente en el pulmón, sino toda la vía aérea esto, se compromete. Bien. Cuando tú ves el carcinoma escamoso, que es el que vamos a ver primero, ves que es un tumor con evidente diferenciación escamosa. Tiene puentes intercelulares, ves que hace queratinización y clásicamente este tumor suele ser positivo para marcadores escamosos. CK5-6 que es el que usamos nosotros y P63, pero el mejor es el P40, pero eso no lo tenemos. Y estos tumores suelen ser TTF1 negativos, porque los adenocarcinomas son los que son TTF1 positivos. Es importante hacer el diagnóstico histológico porque, repito, el adenocarcinoma, si lo hace el diagnóstico, el paciente tiene terapia dirigida y le suele ir mucho mejor que los escamosos. Los escamosos, como el tema molecular es distinto, al paciente pues no le va tan bien. Ya conocemos la progresión de metaplasia escamosa a displasia, a carcinoma in situ, a carcinoma escamoso invasor. Repito, todo eso bien correlacionado con el tabaquismo. Uy, aquí es hora de decirlo, ¿no? Un tumor evidentemente invasor, maligno, y ves estas cosas rosadas, así, estos remolinos. Se llama perlas de queratina, y eso es propio de un tumor maligno con diferenciación escamosa. El adenocarcinoma es el que muestra entonces diferenciación glandular y suele ser positivo para el TTF1. Por lo general, nosotros en biopsia solamente le decimos adenocarcinoma, pero si tú recibes la pieza quirúrgica, hay subtipos que son bien descritos. Está el epídico, ahora te lo voy a mostrar, el acinar, que es el más común con glándulas bien formadas, está el papilar, que hace tallos bien formados, y el micropapilar, que no hace tallos, y el paciente le va peor. Este que está aquí es un espacio alveolares revestidos por células atípicas, es el patrón lipídico. Aquí, ¿no? Tienes los espacios alveolares revestidos por células con características de malignidad, es el patrón lipídico. En ese patrón el paciente le va bien porque este no debe hacer ni invasión perineural ni linfovascular. Teóricamente no debe hacer metástasis. Tenemos este otro acá que es el patrón acinar, que este es el más común, donde aquí sí hay formación de glándulas como tal.
glándulas evidentemente malignas, muy similar a los carcinomas, perdón, a los carcinomas que hemos conocido hasta el momento. Este que está acá es el tipo papilar, ves que tiene un tallito firovascular bien desarrollado, que está rodeado de células epiteliales malignas, este es el patrón, repito, papilar, y este acá es el micropapilar, donde no hay tallo firovascular como tal, y parece que las células se desprendieran. Este le suele ir peor al paciente con el patrón micropapilar. Este marca distinto al carcinoma escamoso, ¿ok? Este es positivo para TTF1, napsina A, y es negativo para estos tres marcadores escamosos que están aquí. O sea, en tipos histológicos puros, pues el tumor marca lo contrario. Digo, si tienes una cosa evidentemente glandular como esto, no hay tanto problema, pero el problema es que tengas esto que está aquí a la derecha, un tumor pobremente diferenciado. Tú me pones eso a mí y dime qué es eso. ¿Eso es un adeno o eso es un escamoso? Y usted dice, cha, yo no sé qué es eso. Es un tumor, un carcinoma, perdón, puede ser un carcinoma con seguridad, puede ser cohesivo. Es un carcinoma pobremente diferenciado. A ese es el que hay que mandar la inmuno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese adenocarcinoma que escamoso, porque el adeno tiene estas mutaciones, la IGFR, el KRAS, el ROS y el ALK, que eso hacen que el paciente sea candidato a terapia dirigida. Y aunque él esté metastásico, el paciente tiene un pronóstico bastante favorable en comparación con años anteriores. Ante el paciente de quimioterapia, ¡boom!, bomba, y a lo que fuera. Hoy en día hay terapia dirigida en base a las mutaciones que encontramos en el adenocarcinoma de pulmón. ¿Qué pasa? Si es un escamoso, no, ¿para qué le vamos a tirar esto? Sabemos que el escamoso surge por otra vía completamente distinta, mientras que el adenocarcinoma es uno con vías moleculares bien definidas. Vemos acá el patrón lipídico, ¿okay?, que rodea pues, a los espacios alveolares. Por acá el patrón acinar clásico glandular. Y acá para que veas que es TTF1 positivo. Como el TTF1 es un factor de transcripción, pues la marcación es nuclear. Y uno que es raro, pero es el problemático para el paciente porque eso es casi mortal, es el carcinoma de células pequeñas, que es un carcinoma de tipo neuroendocrino. Se asocia a los fumadores para variar y eso es un tumor agresivo y de alto grado. El pronóstico es malo porque no hay tratamiento dirigido. Es un tumor constituido por células chiquititas, redonditas, que suelen aplastarse. ¿Ves aquí cómo están como despelucadas? Eso es porque la manipulación hace que la célula se rompa y se libera el material nuclear. O tú ves una biopsia muy aplastada, así tu chuchi. Esto hay que hacerle marcadores neuroendocrinos porque esto tiene cara de neuroendocrino. ¿Por qué? Porque si tú cantas esto, al paciente le va mucho peor. Eso de smudging es como si pones el dedo y tú difuminas la cromatina. Eso es esperado también en estos carcinomas neuroendocrinos. Tienen mucha necrosis, están llenos de mitosis y son positivos para sinaptofisina, cromogranina, C56. Es importante hacer el diagnóstico. Y hacen esto que se llama fenómeno Azopardi, que tengo una imagen más adelante. Es un tumor hipercelular, las células son chiquititas, son con mucho núcleo, poco citoplasma, hay mucha necrosis, hay mucho aplastamiento. Eso es característico de los carcinomas neuroendocrinos del pulmón. Y es un tumor que se comporta de una forma súper, hiper agresiva. Es un tumor maligno, maligno, maligno. Este fenómeno de Azopardi, el tumor se rompe, las células se rompen, las células tumorales pues rodean a los vasos sanguíneos y este material basofílico que rodea el vaso sanguíneo, eso es el fenómeno de Azopardi, ¿okay? Es secundario a la fragmentación de las células. Eso es clásico en el paciente con esto, un carcinoma de células pequeñas. La sopardia es curioso y es característico de este tipo de pacientes. Bueno, la clínica es inespecífica, pero este tiene tos, expectoración, fiebre, pérdida de peso, pues nada específico, hay que estudiarlo. El problema es que como es muy difícil llegar al pulmón, pues los tumores suelen estar avanzados al momento del diagnóstico, hay que ver si hay metástasis y como te dije, ¿no? Para el adenocarcinoma, las terapias inmunológicas al paciente le dan un bastante favorable pronóstico. Las bebés, esto el momento del diagnóstico es esta masa enorme, irregular. Esto por lo general
suele estar metastásico porque el tumor está tan vascularizado que agarra un vasito y ¡fum! Se disemina. Mira todo esto aquí, esto es una tráquea, mira cómo esto está todo comprometido, horrible, ¿no? Es un escamoso, reitero, al escamoso le va peor porque la opción de tratamiento es mucho más limitada. Bien, voy a dejarlo hasta aquí, después revisen esto con calma, tienen preguntas, me las hacen llegar, y me voy ya porque tengo que ir ya con otro grupo. Pues después hablamos, ¿no? Y me dicen si tienen preguntas al respecto.